Atención México. En una sola semana, el gobierno de Estados Unidos presionó a nuestro país por 3 frentes distintos al mismo tiempo, por la vía diplomática, por la vía judicial y por la vía comercial. Y la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los tres con una misma idea repetida sin temblar. Los asuntos de México se deciden en México. Quédense conmigo, porque cuando junten las 3 piezas que voy a poner sobre la mesa, van a entender por qué esta semana marcó uno de los momentos más reveladores de la relación entre los dos países en años recientes. Vamos por orden porque cada frente cuenta una parte distinta a la historia. El primer frente llegó desde la propia embajada. El 1 de junio, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que señalaba que cada momento dedicado a politizar la seguridad es una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación bilateral. El mensaje llegaba justo después de que Sheinbaum calificara de injerencistas ciertas formas de actuar de Washington en materia de seguridad. El embajador no estaba comentando en abstracto, estaba respondiéndole públicamente a la jefa del Estado mexicano. La respuesta de Sheinbaum llegó al día siguiente, el 2 de junio, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Fue de una claridad que no dejó margen. En lo que toca trabajar juntos frente a problemas compartidos, como la violencia del crimen organizado, hay coincidencia, pero marcó la línea como una frase precisa. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países, porque los asuntos de México les corresponden a las y los mexicanos. No fue un grito, no fue un insulto, fue un recordatorio de cuál es el lugar de un embajador y el resultado fue visible. El 9 de junio, ese mismo embajador, de regreso de un viaje a Washington, donde se reunió con el titular de la Secretaría de Marina, cambió completamente el tono. Publicó un mensaje hablando de que la cooperación entre los dos países es sentido común, de que México y Estados Unidos son vecinos y socios. Quien la semana anterior repartía reproches, hablaba ahora de trabajo conjunto. La firmeza serena de la presidenta había puesto cada cosa en su lugar. El segundo frente llegó desde los tribunales. A finales de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con una facción del crimen organizado. El 21 de mayo, Sheinbaum confirmó que Estados Unidos había solicitado fichas rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal contra los señalados. Y a principios de junio, una jueza federal de Nueva York declaró en audiencia que había, según sus palabras, evidencia abundante y que los acusados estaban llegando a los tribunales en olas. La forma en que Sheinbaum manejó este frente es una lección de temple. No se enganchó con las declaraciones de la jueza, no convirtió la audiencia en un escándalo. Recordó algo que en cualquier estado de derecho es la base de todo. En México rige la presunción de inocencia y es la Fiscalía General de la República la que investiga conforme al marco jurídico nacional. Una ficha roja no obliga al Estado mexicano a actuar de manera automática. Las acusaciones se prueban con expedientes, no con declaraciones desde un estrado en otro país. Y fue más lejos. En su segundo informe de gobierno, frente a decenas de miles de personas reunidas en el Monumento a la Revolución, levantó la voz con una advertencia que quedó registrada. Señaló el riesgo de que las oficinas de justicia de otro país terminen funcionando como el principal elector de México. Primero vienen por unos, luego por otros, hasta que desde fuera se pretende decidir quién puede competir y quién no. Por eso preguntó en voz alta si detrás de ciertos procesos hay un interés genuino por ayudar a México o si se está usando el país para posicionarse en ejandes electorales ajenas con elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre de 2026 y elecciones en México en 2027. Conviene aclarar algo para no perder el rumbo. Defender la soberanía no significa proteger a nadie. La presidenta lo ha dicho con todas sus letras. En México no se tapa a ningún funcionario y la Fiscalía General de la República investiga sin distinción. Lo que se rechaza no es la investigación, es la imposición. Lo que no se acepta no es la cooperación, es la subordinación.
Esa diferencia es toda la diferencia del mundo. El tercer frente llegó por la vía comercial y fue el más ruidoso de los tres. El 10 de junio, en el despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump declaró que no sabe si va a renovar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá porque, según dijo, a Estados Unidos le va mucho mejor. Y añadió, no necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México. No necesitamos sus automóviles, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía. La frase buscaba sonar como una amenaza definitiva. México no respondió con miedo, respondió con argumentos. Al día siguiente, 11 de junio, Sheinbaum sostuvo desde la conferencia matutina que el tratado se mantendrá vigente porque beneficia a los tres países, no solo a dos, y señaló algo que es difícil de rebatir. Los aranceles que Washington impuso unilateralmente terminaron encareciendo productos dentro del propio Estados Unidos, incluidos los automóviles. Romper o debilitar el tratado no castiga solo a México. Encarece la vida del consumidor estadounidense. Y agregó un detalle con ironía elegante. Fue el propio Trump quien negoció y firmó este tratado durante su primer mandato y lo presentó como uno de los grandes logros de aquella administración. Difícil destruir hoy lo que ayer se presumía como obra propia. Seamos directos, porque aquí no venimos a maquillar nada. Las tres presiones son reales. La acusación contra Rocha Moya existe y sigue su curso. La declaración de Trump sobre el tratado generó incertidumbre en los mercados. El mensaje del embajador fue interpretado como un regaño. Esas son realidades que no conviene minimizar. Lo que muestra esta semana es cómo responde un gobierno que tiene una doctrina clara frente a presiones que llegan en distintos formatos. La presidenta no improvisa caso por caso. Responde desde 4 principios que ha repetido en cada conferencia donde se le pregunta por la relación con Estados Unidos: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. 4 puntos que funcionan como una brújula. Por eso, venga la presión por la vía diplomática, judicial o comercial, la respuesta siempre apunta al mismo norte y hay un cimiento más profundo. La no intervención no es un capricho del momento, está escrita en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los principios que rigen la política exterior del país. Cuando la presidenta dice que México no acepta injerencias, no está hablando desde la emoción, está hablando desde la ley suprema de la nación. Juntemos los 3 frentes y veremos el cuadro completo. Un embajador opinando de la política interna mexicana terminó la semana hablando de hermandad. Los cargos judiciales siguen su curso por la vía institucional que marca la ley mexicana, no por presión mediática. Y el tratado que se daba por herido sigue en pie. La próxima semana, del 15 al 18 de junio, la delegación mexicana, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para la segunda ronda de trabajo previa al arranque oficial de la revisión del tratado el 1 de julio. México no llega a esa mesa a pedir perdón, llega a plantear sus propias condiciones: eliminación de aranceles al acero, al aluminio y al sector automotriz. Hubo años no tan lejanos en que un mensaje del embajador estadounidense bastaba para mover decisiones en la capital mexicana, en que una acusación desde el norte se recibía con la cabeza agachada, en que una amenaza comercial era suficiente para arrancar concesiones a las prisas. Esa etapa terminó. Hoy hay un gobierno que coopera donde tiene que cooperar, porque el crimen organizado es un problema compartido y nadie lo niega, pero coopera de pie exigiendo reciprocidad. Si Estados Unidos pide resultados contra el tráfico de drogas hacia el norte, México pide con el mismo derecho resultados contra el tráfico de armas hacia el sur. Eso es trato de igual a igual. 3 frentes abiertos, una sola línea sostenida y un país que en lugar de retroceder se afirmó. Lo que viene en los próximos días será decisivo. La segunda ronda de negociación en Washington del 15 al 18 de junio y el inicio formal de la revisión del tratado el 1 de julio van a poner a prueba una vez más esta forma de hacer política exterior. Habrá nuevas presiones, nuevos titulares diseñados para incomodar, pero ya quedó establecido el método: serenidad, datos, principios y una palabra que no se negocia: soberanía. Vamos a seguir de cerca cada paso de esta historia.
Seguiremos informando. Y antes de irnos, una pregunta para ti. ¿Qué crees que pesa más a la hora de defender a un país frente a la presión externa, la firmeza para marcar límites o la inteligencia para seguir cooperando sin ceder la soberanía? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este análisis te aportó claridad, dale like, suscríbete al canal y activa la campana.